Listo. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias al doctor Neftalí Rodríguez por haber aceptado esta invitación a esta cuarta edición del Ontology Student Fest. Para mí es un honor y privilegio tenerlo como invitado y también a todos los doctores asistentes. Doctor Neftalí, ¿cómo estás? Buenas noches, pues yo la verdad bastante contento y ya pues ya muy entusiasmado de empezar la plática el día de hoy. Excelente, amigo. Un gustazo. Ya te llevamos tiempo de conocernos, platicar por ahí en Instagram. Qué bueno que por aquí pudimos planear esto. Gracias por tu tiempo. Gracias por estar con nosotros en esta cuarta edición de la Ontology Student Fest. Y pues bueno, sin más que decir, te cedo los controles, amigo. Cualquier duda, pregunta, comentario, con todo gusto. Aquí abajo hay una sección de comentarios donde pueden escribirla. Y al finalizar, el doctor Neftali nos estará apoyando con eso. Te cedo los controles, amigo. Cualquier cosa, voy a estar al pendiente. Sí, gracias a ti por la invitación. La verdad, bastante contento de participar aquí con tu foro y pues he tenido bastantes oportunidades de hablar con distintos amigos y colegas sobre diagnóstico, sobre lo que es la metodología del diagnóstico y pues bastante contento hoy porque en muchos lugares he hablado de esto y la intención siempre es ayudar a los colegas, así que pues creo que he podido compartir esa ideología con el doctor Jorge Mata, así que también pues le agradezco a su equipo y a él una oportunidad más de poder hablar con los colegas, ¿no? Entonces comenzamos el día de hoy hablando de reglas, de herramientas, de cosas, de situaciones clínicas que necesitamos del día a día y creo que algo bastante fundamental para entender el diagnóstico es saber que no existe un absoluto en el diagnóstico. ¿Y esto qué significa? Que en realidad el hecho de que yo hable de este tema no significa que yo conozco un montón o que sea prácticamente pues alguien que domina esta parte, sino me considero una persona que me he equivocado demasiado y que principalmente cuando hablamos de diagnósticos no estamos hablando de verdades absolutas. O sea, esto quiere decir que si yo menciono algo de diagnóstico no quiere decir que es irrefutable, ¿no? O sea, lo más seguro es que sea muy debatible y bueno, de eso se trata, ¿no? De que yo les pueda dar una orientación en cuestión de, pues, de sus situaciones clínicas del día a día. Entonces, ¿cómo comenzamos esta plática? Hablando de las herramientas que tenemos eh, para poder iniciar una consulta. Entonces, la herramienta más común o más fácil o casi prácticamente por decir gratuita que tenemos se llama anamnesis y esta anamnesis se basa precisamente en una entrevista que tenemos con el paciente, ¿no? Esa entrevista que tenemos con el paciente, ¿cómo la realizamos? O sea, podríamos empezar desde una videollamada, desde una llamada, un mensaje, o al momento de la entrevista, cuando empezamos la consulta. Y en esa anamnesis tenemos que establecer algo que le conocemos como motivo de consulta y desarrollar una semiología del dolor. Entonces, esa semiología del dolor la vamos a desarrollar en base a unas preguntas, la cual están diseñadas para que nosotros podamos extraer toda la información que podamos del motivo de consulta o del problema que tenga el paciente, ¿no? Entonces, recordemos, la mayor parte del motivo de consulta de cualquier paciente siempre va a ser el dolor dental. Ahora, ¿cómo saber el origen de ese problema? ¿Es pulpar, es periodontal, es dolor miofacial, es de alguna entidad, es por una patología? No sabemos, desconocemos muchas cosas. Entonces, para poder orientar esta anamnesis, estas preguntas que ustedes ven ahí están creadas o diseñadas para que, primero, podamos diferenciar ciertas entidades patológicas y también podemos orientar al paciente. Por ejemplo, cuando usted le pregunta al paciente, ¿puede señalar cuál es el diente que le molesta? El paciente puede tener dudas entre que si le duele el diente de enfrente, el diente de atrás, le duele toda la región, o le duele arriba, abajo, los dientes de enfrente, no lo sabe. Entonces, si el paciente sabe distinguir que efectivamente le duele un molar, por ejemplo, entonces te da características del dolor. En ese caso se llamaría localización.
Si el paciente te dice, no, es que me inicia el dolor en un molar y me irradia a la parte superior, recorre parte del oído y recorte la parte de atrás de mi cabeza, entonces significa que el problema no está localizado y que ya le da otras características, como por ejemplo la irradiación. Ahora, otra pregunta que también se va agregando a esta anamnesis es, ¿cuándo aparecieron los síntomas por primera vez? Si el paciente explica, es que aparecieron por primera vez, no lo sé, ¿no? La semana pasada, usted le puede preguntar, ¿y qué le pasó la semana pasada? Es que tuve mucho dolor. ¿Y cómo ha aguantado hasta el día de hoy? No, es que me he encontrado con analgésicos. Entonces usted empieza a tomar como que medidas si realmente lo que tiene es una urgencia dental o no. Pero si el paciente le explica, es que todo el problema empezó hace 3 años cuando me cambiaron una resina, entonces significa que la enfermedad que está padeciendo tiene una cronicidad, porque no fue la semana pasada, tiene demasiado tiempo. Entonces, vamos estableciéndonos en las características de esta patología solamente haciendo interrogatorio. ¿Qué tan intenso es el dolor? Y esto se vuelve muy subjetivo. ¿Por qué? Porque la intensidad varía entre las personas. Entonces, estas personas algunas veces pueden decir, me dolió muchísimo, pero no significa que para otras personas sea la misma cantidad de dolor. Lo que quiero decir es que cada quien va a asociar la intensidad del dolor a su experiencia más dolorosa que le haya sucedido. Si alguien nunca ha tenido dolor de muelas y de repente le duele, va a ser la experiencia más dolorosa que le ha sucedido. Si alguien ya sufrió de pulpitis, ha sufrido, perdón, por culpa del tercer molar y de repente tiene un problema dental, entonces va a decir, es que ya sé cómo me va a doler, ya conoce este tipo de dolor. Ahora, ¿qué cosas le van agregando en este caso que pueden producir más dolor o pueden hacer que los síntomas disminuyan? El paciente puede decir, ¿sabe qué? Utilizo soluciones frías o soluciones calientes para disminuir el dolor, utilizo analgésicos, o el dolor se me quita cuando me duermo, o el dolor se me quita cuando utilizo algo. Eso también sirve muchísimo. Y en cuestión de la duración, más adelante voy a hablar sobre la duración de los síntomas. Después de hablar de la anamnesis, las dos herramientas que utilizaremos para poder hablar de diagnóstico sería la palpación y la inspección. Ahora, esta palpación que se hace digital y la inspección que se hace visual, la vamos a iniciar con la exploración extraoral. Entonces, esta exploración extraoral la vamos a realizar con una metodología. Esto significa que lleva un orden, ¿no? Entonces, vamos a revisar o vamos a intentar buscar datos de tumefacción, si se encuentra, no sé, firme, fluctuante, localizada, difusa, en cara, cuello, y vamos a buscar estos ciertos ganglios que de alguna manera pueden presentar dolor en este orden, ¿no? Espacio canino, el espacio vestibular de cualquiera de los dientes, el submentoniano o el submandibular. Entonces nosotros extraoralmente empezamos a revisar, ok, perfecto, me duele esta zona, o no, no le duele, o si le duele la zona, ¿cómo se encuentra la tumefacción delimitada o no está delimitada? Y esta palpación extraoral nos hace ver clínicamente, desde que llega el paciente, las asimetrías, ¿no? Sí, se encuentra con ciertas asimetrías. ¿En dónde? En el espacio submandibular, como por ejemplo, ¿no? Ahora, ¿qué sigue? Estamos utilizando inspección y palpación. La exploración intraoral, ¿no? Lo mismo, vamos a ver los ciertos relieves del pliegue mucovestibular, las prominencias o tuberosidades óseas, presentan dolor. Ok. Entonces, ¿qué es? ¿Es fisiológico o es patológico, no? Usted palpa, revisa la extensión, revisa si tiene algún proceso de tracto sinusal, y esta es la forma en la que nosotros hacemos esa exploración intraoral. Ahora, en la inspección debemos de ver
perfectamente que toda la encía debe de estar en una tonalidad correcta. Vamos a ver presencia de placa, a lo mejor, vamos a ver presencia de que tiene tártaro en algunos casos, y también podríamos encontrar de las cosas más comunes, son los tractos sinusales, ¿no? Estos tractos sinusales pueden obedecer a diferentes sitios. Ahora, ¿cómo los vamos a asociar a determinados dientes? Por ejemplo, el tracto sinusal siempre obedece a un absceso. No siempre los abscesos son de tipo pulpar, también pueden haber abscesos de tipo periodontal. En el caso de que fuera pulpar, vamos a ver algunas asociaciones con ciertos dientes. Por ejemplo, si en el paladar anterior vemos un absceso, lo más probable es que sea un diente incisivo lateral superior, porque es de todos los incisivos el único diente que tiene, o al menos que la raíz o el ápice de la raíz está viendo hacia palatino. Ahora, si está en la parte del palatino medio, el diente que tiene dos raíces y que uno de ellos involucra el paladar es el primer premolar. Ahora, si aparece en la parte palatina posterior, entonces el único diente que tiene una asociación directa cerca del paladar es el primer molar superior. Pero si este tracto sinusal lo vemos en cualquier parte del pliegue mucovestibular, ya sea superior o inferior, entonces podría ser cualquier diente. ¿Sí? Yo nada más le doy como que ciertas asociaciones. Ahora, ¿qué podríamos hacer para tratar de saber qué diente es el problema? Algo muy útil es la radiografía de fistulografía. Usted ve el tracto sinusal, utiliza una gutapercha FM o M, la coloca dentro del tracto sinusal y la lleva hasta el fondo, ¿sí? Inclusive si usted ve la radiografía, nota que esa punta de gutapercha está doblada. ¿Por qué? Porque hice presión queriendo ver hasta dónde era el límite de ese tracto sinusal. Ahora, como pueden ver en la radiografía, el paciente llega, tenía ese tracto sinusal, tenía molestias, el diente no presenta movilidad porque tiene esa prótesis ahí que está fijando todo, pero sin embargo, ustedes pueden darse cuenta que este tracto sinusal que tenía no obedece a una causa pulpar, ¿sí? Entonces es algo que puede servir como un examen complementario. Ahora, qué sigue después de la inspección, palpación? Percusión y movilidad. Y siempre existe la duda de qué voy a utilizar para percutir. Entiendo que en muchos lados nos enseñaron a percutir con el espejo. Yo sugiero percutir con el eyector porque es un instrumento que de alguna manera es un poquito no tan rígido, no tan austero y que no podría ofender o lastimar demasiado los dientes, ¿no? Entonces, la percusión, ¿para qué nos sirve? Porque todos pueden decir, bueno, ¿para qué me sirve? Lo más importante de esta prueba diagnóstica es que me permite individualizar los dientes. ¿Qué busco? Signos de inflamación. ¿Qué puede estar inflamado? Para empezar, el ligamento periodontal y en algunos casos sí presenta inflamación pulpar, también va a estar muy sensible a la percusión. Entonces, lo que yo busco es signos de localización y le voy a permitir al paciente diferenciar. Entonces, ¿cómo lo realizo? Usted tiene que hacerlo primero en un diente testigo. ¿Cuál es el diente testigo? Un diente que es de preferencia homólogo. Ok, voy a hacer una prueba de percusión porque sospecho de un molar inferior. Molar inferior, multiradicular. Entonces, ¿cuál es el testigo? Un multiradicular inferior. Voy a hacer una percusión, una prueba de percusión sobre un diente sospechoso incisivo superior. Utilizo otro uniradicular superior. Debe de tener características similares para que cuando nosotros percutamos, primero, usted percute el diente testigo y le da a entender, porque el diente debe estar sano, que la prueba que usted va a hacer es sin dolor.
Eso significa una prueba en testigo. Lo que estoy haciendo no duele, ¿sí? Ok, ahora sí, me voy a otro diente adyacente del sospechoso. Y le dice, ¿le molesta? No, no me molesta. ¿Le molesta? Usted continúa con los demás dientes adyacentes. Sí, ya me molesta un poquito. Ahora sí se va con el sospechoso. ¿Le molesta? Ah, ese sí me molesta. Ah, ok. Permitió que el paciente pudiera diferenciar desde el testigo, los adyacentes, y ahora sí, el diente problema. Porque fue poco a poco, uno por uno, por eso es una prueba individual, buscando el malestar. Entonces, eso es una prueba que pareciera que no fuera tan compleja, pero realmente a veces nos vamos al diente sospechoso, nos basamos o damos por asociación, que eso es algo que está mal, decir, bueno, es que el de la resina duele porque ese es el que está filtrándose, porque ese es el que me dijo el que el paciente le duele. Pero recuerde, el paciente puede localizar o inclusive puede no localizar la zona de dolor. Ahora, la movilidad, vamos a darle o atribuirle números, vamos a atribuirle también características a la movilidad y clasificarlo en 3 grados. Si el primer grado, que significa un movimiento un poquito más de lo normal, es de buen pronóstico, habría que encontrar la etiología. Si es de grado 2, que significa que se mueve más de 1 milímetro, en sentido horizontal, obviamente, tiene un pronóstico reservado también dependiendo de la etiología. Pero si la movilidad tiene grado 3, porque es más de 1 milímetro, se puede rotar o puede tener intrusión, eso ya es un pronóstico malo, ¿no? Entonces, este proceso de revisar la movilidad lo vamos a realizar con instrumentos en ambos lados para poder, ¿sí?, hacer la distinción. No lo hagan con los dedos porque a veces no distinguimos perfectamente qué es lo que tiene. Ahora, esto solamente por mencionar un caso clínico en donde utilizamos la percusión y la movilidad. Tenemos un 11 y tenemos un 21. Ambos tienen antecedentes de trauma. Ambos tienen movilidad. El 21 tiene un grado 1, a la percusión es negativo, pero da positivo al test de sensibilidad, pero tiene sondeo de 5 milímetros. Por el otro lado, un diente con mayor afectación también tiene antecedentes de trauma, movilidad grado 3. A la percusión duele, pero al test de sensibilidad positivo. En esta radiografía es más que evidente el problema que tienen, pero cuando estamos haciendo clínicamente y vemos sondeo, percusión positivo, sensibilidad positiva, movilidad grado 3, entonces empiezo a sospechar de que ese diente ya tiene el peor pronóstico. Tomo la radiografía, me confirma, ¿no? Reabsorción probablemente interna o externa, pero que ahora ya se hizo comunicante, ¿no? Y eso es ya de muy, muy mal pronóstico. Entonces, lamentablemente aquí ya no le quedaba más al diente. Ahora un sondeo de 7 milímetros es muchísimo. Entonces, nos va a servir para diferenciar si realmente tiene un problema, a lo mejor de tipo pulpar, que ya se hizo, también involucró el problema periodontal, pero que nos permite establecer este pronóstico para el tratamiento, ¿no? Ahora, ¿qué sigue? Ya vimos anamnesis, la entrevista, los datos que podemos recopilar. Ya vimos inspección. Ya vimos, ¿qué más? También palpación. ¿Qué más vimos? Percusión, la movilidad. Ahora el sondeo. Y como les dije hace rato, esa radiografía de fistulografía, créame, sirve muchísimo. El paciente ya está anestesiado, usted utiliza la sonda para penetrar y dibujar, ¿sí?, la zona del defecto. Por ejemplo, va en vestibular, la zona central vestibular, mesial y distal, y mide 7, 8, perfecto. Se sigue a la zona lingual, y si tienen los mismos valores, entonces dice, el defecto recorre toda la zona interproximal hasta la pared lingual o palatina, ¿no? Lo que resulte. Pero también pueden ser cosas diferentes, ¿no? Valores diferentes.
Sondeo mesial, perfecto. Sondeo lingual, perfecto. Sondeo distal, perfecto. Sondeo vestibular, y solamente hay en un solo punto. Entonces, cuando sucede en un solo punto, pueden pasar muchas cosas. Por ejemplo, ¿no? Tenemos fracturas verticales, también tenemos enfermedades endoperio, o sea, endodónticas primarias con periodontales secundarias, y nos van a confundir en el diagnóstico. Entonces, si yo presento o yo veo un molar y veo un absceso y que está muy próximo de la cresta, no me cuesta nada sondear para ver si el problema es totalmente perio o es totalmente de origen pulpar y se comunica, ¿sí? Produciendo un problema periodontal. Entonces, cuando usted sondea perfectamente la bolsa y le llega al tercio medio, o sea, no tiene una relación con el periápice, entonces es totalmente perio. Pero si la sonda llega hasta apical, ¿no? Entonces podríamos sospechar de un origen pulpar y después perio. Ahora, estos problemas periodontales debemos de asociarlos con problemas que pueden ser localizados o generalizados. Si son localizados, como les dije hace rato, generalmente vamos a ver problemas periodontales o defectos periodontales únicos, o sea, en un solo punto. Pero si yo veo el absceso, tomo la radiografía y en la radiografía descubro que el diente que tiene este problema periodontal no es el único, o sea, veo en mesial, veo el diente adyacente también con problemas periodontales, entonces tiene un problema periodontal generalizado. Por lo tanto, sí, a lo mejor tal vez esté dañado o tenga una patología pulpar producto de esta enfermedad periodontal, probablemente sí, pero entonces el pronóstico cambia porque aquí ya se basa totalmente en perio, lo que diga el perio. Y revisamos la herramienta anterior, que sería movilidad. Algo más que también nos sirve muchísimo para poder establecer diagnóstico y pronóstico es en dientes multirradiculares poder evaluar el sondeo de la furca. Cuando se puede sondear, pero no tiene penetración, pues tiene un defecto clase 1 que es de un pronóstico pues algo reservado, ¿no? Si podemos introducir la sonda en la furca, pues este pronóstico se va disminuyendo y si el defecto en furca puede sondearse de un lado y atraviesa al otro lado, entonces este defecto sí realmente ya está más avanzado y es de un pronóstico muy malo. Ahora, como lo dije hace rato, tenemos que tener factores diferenciadores y poder saber de dónde viene la patología, porque existen características compartidas dentro de las mismas patologías. Por ejemplo, ¿no? A veces solemos utilizar la radiografía como el método diagnóstico que nos permite, pues, dar más información o tal vez el que nos permite, pues casi prácticamente en algunos casos, determinar muy, muy rápido el diagnóstico, pero en algunos casos es una información que tiene demasiado sesgo, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la apariencia radiográfica de un diente que tiene una lesión por fractura se ve exactamente igual que una enfermedad endoperio combinada, ¿sí? ¿Por qué? Porque generalmente vamos a ver probablemente un sondaje en un solo punto, vamos a ver una lesión periapical que envuelve el periápice en forma de J, entonces ahí es difícil determinar, bueno, y entonces, ¿cuál fue primero, no? O sea, ¿fue la lesión endodóntica o fue la lesión periodontal? Cuando la lesión endodóntica fue primaria, tiene mejor pronóstico porque esto se va a resolver totalmente endo, o sea, tratamiento de conductos. Pero cuando se hace al revés, o sea, en este caso, si es perio y después se hizo endo, entonces el pronóstico es diferente, porque ahí varía de la terapia periodontal, aunque sí se tenga que hacer la terapia endodóntica, pero la terapia periodontal va a determinar, en este caso, qué es lo que se queda. Ahora, cuando tenemos un problema de fractura, recordemos que la inserción se va a hacer
en el punto de la fractura. Y se puede dar hasta periapical o hasta el tercio medio. ¿Qué necesitamos ahí en ese punto? Es hacer una prueba de tinción. Vamos a ver más adelante esos problemas de tinción, ¿no? Entonces, por mencionar este caso clínico, es de un masculino de 34 años, presenta dolor moderado a la palpación preapical negativo, percusión positivo, movilidad negativo, trae un tracto sinusal por palatino, tomo la radiografía de fistulografía, coloco la gutapercha, me lleva al tercio medio de la raíz, agarro la sonda, llevo el sondaje por palatino y me llega hasta 8 milímetros de sondaje por palatino, pero no me lleva apical, me lleva hasta esa zona. Entonces, ¿qué es lo que me queda ver aquí? Por ejemplo, y los pongo de este ejemplo. Usted, si no hubiera hecho la radiografía de fistulografía y no hubiera hecho el sondaje, lo primero que ve es un 7, con necrosis pulpar y con periodontitis apical asintomática. Eso es lo que ve usted. No está sondeando, no está haciendo radiografía de fistulografía. ¿Qué es lo primero que se le ocurre? Terapia de conductos. Viene el endodoncista, hace terapia de conductos, porque usted le dijo que lo hiciera. Ya una vez que hizo la terapia de conductos, aparente puede ser que se resuelve ese absceso, pero después regresa. Me va a decir, qué extraño, pero ¿por qué regresa? Entonces habla el endodoncista y lo retratan, ¿no? Vuelven a dejar hidróxido. Después de 15 días, el tracto está ahí. Hace recambio de hidróxido, está ahí el absceso. Entonces tú dices, pero ¿por qué? ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué no cede la infección? No, está muy fuerte la infección. Bueno, ¿qué puede suceder acá? Primero, yo les dije que no es una regla, no son absolutos. Si en la parte del paladar hay un tracto sinusal, la única raíz que llega al paladar es la palatina, no la mesiovestibular. ¿Ok? Ahora, llega en palatino, no llega apical, se queda en tercio medio de la raíz palatina. Si no llega, entonces quiere decir que el problema de bolsa no es de origen pulpar. El tracto sinusal que tenía me hace ver que también el origen no se encuentra en apical. Por lo tanto, podría yo en ese momento sospechar de otro problema. Y para eso necesito otra herramienta, que sería la tinción. Porque yo empezaría a sospechar de una fractura o de una fisura. Porque si ustedes se dan cuenta, perdón que haya rezado, el paciente no tiene problemas periodontales generalizados. O sea, todo lo demás se ve bien. Solamente en ese punto tiene un sondaje y trae un absceso periodontal. Que tal vez, como no trae tanta corona clínica, no lo puedo distinguir, pero probablemente ya está fisurado. Otro ejemplo, lo mismo, un absceso por paladar. Puedo tomar una radiografía inicial como la que está en la imagen superior izquierda. Podría sospechar de una patología pulpar. Si yo hago la fistulografía y la percha me manda a otro lado, bajo anestesia, yo empiezo otra vez a sondear, a sondear, a sondear. Pero si ustedes se dan cuenta, el sondaje no me lleva a la parte periapical. Entonces me faltaría complementar con test pulpar. Hago el test pulpar en el molar y si me marca con pulpa vital, entonces el problema no es pulpar, es perio. El problema es perio, ¿sí? ¿Quién me ayudó a diagnosticar? El sondaje, la fistulografía y el test pulpar. Esta prueba de acá, que es como decía mi maestro, la prueba reina. Ahora, este test pulpar, ¿qué características tiene? Primero, debemos de saber que lo que me permite hacer el test pulpar solamente es revisar es vital o no vital. Cuando es vital, significa que puede ser pulpitis irreversible o pulpitis irreversible asintomática. Eso significa pulpa vital. Ahora, cuando es no vital,
solamente significa necrosis. Por lo tanto, el test pulpar solamente nos ayuda a determinar la vitalidad, o sea, vital o no vital. Cuando es no vital, sabemos que es directamente necrosis. Ahora, este test, aunque se ha estudiado durante muchísimo tiempo, sabemos que tiene una eficacia para poder detectar la vitalidad entre el 84 y 94% de efectividad. Pero también lo que se sabe es que este 94% de efectividad está principalmente, o al menos la variable para estos estudios, es que están o están relacionados ampliamente con la edad. Tiene un 94% de efectividad en pacientes jóvenes y un 84% de efectividad en pacientes adultos mayores. Ok, ahora a estos test de test pulpar le vamos a agregar que existen pruebas normales y pruebas anormales. Eso significa que pueden haber falsos positivos o falsos negativos. Y todos podrían decir, ay, si ya era difícil el diagnóstico, ahora con falsos positivos y falsos negativos. Entonces, esta prueba consiste en colocar el tetrafluoretano en una bolita de algodón, en un aplicador y llevarlo a la parte cervical del diente, no como la que está aquí, ahí no como esa. Por eso, cuando establecemos nosotros nuestro diagnóstico, es bastante importante determinar realmente si podemos diferenciar y establecer el grado de inflamación que tiene la pulpa, porque esto es bien complejo de saber. Por ejemplo, sí, está inflamado, pero ¿qué tipo de inflamación tiene? ¿Reversible o reversible? O tal vez, no está inflamado, pero puede tener un proceso de pulpitis irreversible asintomática, porque si recordamos qué significa asintomática, es sin síntomas. Entonces, ¿cómo diferencio pulpitis irreversible asintomática de pulpitis reversible? Tratamiento de pulpitis irreversible, solamente quitamos el agente causal, un procedimiento operatorio. Pero si es pulpitis irreversible asintomática, ¿cómo lo diagnostico? Porque el tratamiento ya sé que es terapia de conductos. ¿Cómo puedo saber la diferencia? Entonces, lo que radica, o cuando le ponemos más atención al test pulpar, esa es la diferencia. El test pulpar te va a marcar realmente qué es, cómo lo vamos a realizar. Les he dicho durante todo este tiempo que hemos tenido esta plática que lo más importante siempre es tener testigos. Usted se va a casar, necesita testigos. Usted va a evaluar el estado pulpar, necesita testigos. Entonces, lleva al diente testigo, produce un estímulo con el tetrafluoretano, guarda en la memoria del paciente ese estímulo, guarda usted también la subjetividad del estímulo y ahora sí se va al diente sospechoso. Recuerden, cuando es reversible, el estímulo es súbito, fugaz, pero es corto. En cambio, cuando la pulpitis irreversible es asintomática, la pulpa no reacciona o puede reaccionar muy escasamente. ¿Sí? Entonces, esa es la manera en que nosotros vamos a diferenciar esta pulpitis irreversible asintomática. Ok, siguiendo con las herramientas diagnósticas, esta como tal no es una herramienta diagnóstica, pero considero que sí es algo de bastante utilidad para poder establecer el diagnóstico, es conocer, los antecedentes dentales. Eso significa la unión de poder hacer una evaluación dental para establecer el plan de tratamiento. Por ejemplo, no es lo mismo un molar como el que vemos en la radiografía, que presenta una restauración, digámosle de amalgama, resina, no importa, y presenta dolor. Y esta amalgama solamente se le hicieron hace 3 meses y ahorita trae un dolor encabronado. Tiene una semana o 5 días con dolor. Ahora, ¿cuál sería la diferencia si el paciente presenta aquí, tal vez, no una semana, lleva tiempo con la restauración? El paciente podría explicarnos. Esa amalgama me la hice hace 20 años, después me casé, tuve mis hijos,
como estuve con mis hijos, no me di la atención a la salud, empecé a tener problemas de esa amalgama, me cambiaron la amalgama, me la pusieron por una resina, la resina me quedó doliendo, ahora esa resina, fui con el mismo doctor, me dijo que me dolía mucho, entonces me dijo que me la va a cambiar, la cambió por otra resina, no quedó de nuevo, me molestó, y le dije que me regresara a amalgama, pero ya no quise ir con él. Fui con otro y ese doctor me quitó la resina, perdón, y me puso una pastita blanca. Y esa es la que traigo ahorita. Entonces, si usted se da cuenta, ese molar ha venido con muchos problemas, ya ha venido con bastantes problemas. Ahora, ¿de qué habla el artículo que estoy citando ahí? Si no habla de un estrés pulpar. Eso significa que aunque radiográficamente, ¿sí?, y clínicamente no veamos una restauración, la que sea, y llegue a la parte pulpar o que invada la parte pulpar, aunque no la invada, pero tenemos en esa foto, lo que estamos viendo, un estímulo de bajo grado. Son bacterias que han ingresado ahí de bajo grado y que van poco a poco, poco a poco, poco a poco, van inflamando y van produciendo precisamente la necrosis pulpar. Porque recordemos, la pulpa tiene la capacidad de poder recuperarse por sí sola. Y esa forma de recuperación tiene distintos mecanismos en la cual la pulpa se puede recuperar. El primer mecanismo de defensa siempre va a ser el descenso de la permeabilidad dentinaria, porque sabemos que existen túbulos dentinarios que son, bueno, que están abiertos, pero en el momento en que algo o algún agente agresor pretende invadir el espacio de la cámara pulpar, como pueden ser las bacterias, estos túbulos empiezan a cerrarse. Esto significa que se inicia la formación de dentina terciaria, forma la dentina de irritación, metamorfosis calcificante, como ustedes lo conozcan, ¿sí? Esto es producto de las reacciones inmunológicas que tiene la pulpa ante las agresiones. Ahora, ¿qué más vamos viendo en esta cuestión del diagnóstico? Lo mismo, revisiones sistemáticas que hablan sobre poder evaluar el estado pulpar, una evaluación de signos y síntomas, cómo establecemos el diagnóstico. Y aparece de nuevo el tetrafluoretano. Y este tetrafluoretano, perdón, nos va a decir, ok, para este estudio tiene entre el 81 y el 92% de efectividad. Un poquito más menos que en el estudio anterior, pero no tiene un 100%, si ustedes se pueden dar cuenta, ¿sí? Pero porque también tiene sesgos. Ahora, ¿qué es lo que concluyen todos los autores en este artículo de revisión sistemática? Primero, que la evidencia científica es insuficiente para evaluar con exactitud los siguientes signos clínicos o síntomas, que sería la hipersensibilidad al calor, la respuesta al frío, estimulación eléctrica, sensibilidad a la percusión y duración del dolor. Todo eso se vuelve subjetivo. Significa que no podemos establecer el diagnóstico por una de estos signos. O sea, se vuelve complejo. Ahora, vamos a entrar en la parte de duración para conocer una probabilidad de cómo se manifiesta el dolor con el frío. Por un lado, tengo el eje de las X y por el otro lado tengo el eje de las Y. Cuando pongo 8000 en dolor, no significa que el dolor se pueda medir en esa escala. Abajo, cuando pongo tiempo y una S que significa segundos, no significa que a los 40 exactos pasa algo. No, estoy dando una forma representativa durante un plazo de tiempo para entender cómo cae el dolor. Cuando la pulpa está normal, ¿sí? O sea, está en 0 grados, viene el estímulo frío. Ok, inicia súbitamente, mucho dolor, de rápido. Me dolió. Y empieza a descender, empieza a descender, empieza a descender. Y lo más importante de la prueba de testigo es que desciende a 0 y nunca regresa. No importa si fue a los 20 segundos, si fue a los 40 segundos, fue a los 57 segundos, pero regresó a su estado normal. ¿Sí? Ahora, ¿cómo sería si estuviera enferma esta pulpa o tuviera algo? Estimula el frío. Sí, efectivamente es
mucho dolor, pero la diferencia es que empieza a descender hasta un punto que no es cero, no es cero. Esto significa que está antes, ¿no? El paciente, ¿cómo te explica? ¿Sabe qué? Es que realmente no me duele, es una pequeña sensación que tengo el diente, no se me quita, pero, o sea, no me molesta, no me incomoda, pero no me gusta que esté todo el tiempo ahí. Porque recuerden que el paciente intenta explicar el problema que tiene. Ahora, el calor es muy similar, igual, un poquito tarda en doler, pero lo más importante es que se debe de reponer al calor o al estímulo inicial. Ahora, cuando es anormal, el estímulo generalmente es mucho más intenso, también intenta descender, pero tiene otras características, ¿sí? Si esa pulpa está inflamada, no se recupera por el calor, sino empieza a dilatarse y esto se transmite con dolor, pulsaciones o puede aparecer el dolor la primera hora y en la tarde vuelve a aparecer, entonces va a tener ratos de o lapsos de intermitencia, ¿no? Ahora, estas respuestas en cuestión de la duración, las vamos a asociar, las vamos a perfeccionar más bien, ¿sí? Para que no tengamos estos errores, ¿no? Las respuestas falsas positivas o las respuestas falsas negativas. Y todas las pruebas que estoy diciendo es mucho antes de tomar radiografía. En ese punto todavía no deberíamos de tomar radiografía para evitar sesgar, ¿no? Por ejemplo, los falsos positivos. Necrosis pulpar parcial significa que en este diente multiradicular a lo mejor había dos conductos necróticos y uno vital, perdón. Entonces, la vitalidad viene de algún conducto, usted aplica el EndoEyes y molesta. ¿Cómo lo vamos a reconocer? Porque a pesar de la molestia, si tiene un conducto vital, la respuesta no es de la misma intensidad. ¿Cómo lo vamos a volar? Con el testigo. El testigo. Entonces vamos a evitar contacto con restauraciones metálicas, también pacientes aprensivos que nada más están receptivos a la hora de recibir el dolor con el estímulo frío, eh, respuestas falsas negativas, cámaras pulpares envejecidas, disminuidas, degeneradas que presentan cámaras pulpares calcificadas, traumatismos también, ápice inmaduro y también por problemas de la deficiencia de la prueba. Por lo tanto, aquí algo que yo puedo sugerir, ¿sí? Es la ayuda de distintos métodos para establecer el test de sensibilidad. Primero, dijimos que la aplicación del tetrafluoretano debe de ser en la parte cervical de los dientes. Mi sugerencia es, bueno, en la foto no ayuda mucho, pero porque nada más era una foto ilustrativa, es tome el dique y invagine el diente. O sea, aísle sin colocar una grapa, a lo mejor con un poquitito de hilo, y ahora sí aplique el hielo cerca de la parte cervical. ¿Por qué aislado? Porque me permite que el paciente pueda diferenciar que estoy haciéndolo en ese diente y no en el diente de al lado. Entonces, dependiendo de la inflamación pulpar, tenemos distintas opciones. Hielo, 0 grados, cloruro de etilo entre 5 y 8 grados, y tetrafluoretano entre 26.2 hasta, algunos autores mencionan hasta 53 grados, se manifiesta de distintas maneras de acuerdo a la aplicación del spray. Entonces, ¿cómo diagnosticar una pulpitis? ¿Sí? Irreversible, porque permanece el dolor. Ahora, si el paciente ya trae un problema de dolor pulpar, no recomiendo hacer la prueba pulpar del test con tetrafluoretano, por ejemplo. Utilice lápiz de hielo. Recuerde, la pulpa ya viene inflamada. No necesitamos un estímulo grande, porque la pulpa probablemente ya venga con un problema llamado sensibilización periférica, que significa umbrales reducidos precisamente por el problema de sensibilización. Ahora, nos vamos con las pruebas especiales. Prueba de mordida. Esto
en la literatura viene que se debe de realizar con un tooth slot, que es el aparatito, el aditamento que está en la parte derecha, que es totalmente con unas pirámides que se ven en cada esquina, pero son en la puntita está como cortadito, volado, para que ahí caiga la cúspide y del otro lado caiga toda la superficie oclusal de un molar. Entonces, lo que yo no he podido conseguir tan fácil esos tooth slot, lo que hago es, le pido al paciente que muerda la canastilla del eyecto. Entonces, ¿para qué me sirve? O para qué es, ¿cómo puedo diferenciar entre prueba de percusión y prueba de mordida? Recordando un poquito, ¿no? La percusión es individualizada, me sirve para encontrar signos de inflamación, ¿de acuerdo? Pero para encontrar el diente, problema. ¿Qué de diferente tiene la prueba de mordida? Si pareciera que fuera lo mismo, pareciera, pero sin embargo no lo es. En la de percusión hacemos individualizada y aquí vamos a individualizar las cúspides, porque estamos en el mismo diente. Entonces, cúspides de balance, cúspides de trabajo. Muerda las cúspides linguales, muerda las cúspides vestibulares. Vuelvo a morder de nuevo las cúspides linguales, vuelvo a morder las cúspides vestibulares. ¿Qué va a hacer esto? Que le ayude a determinar si el dolor está recargado hacia una cúspide, hacia una zona, se estimula bajo cierta cúspide. Entonces yo podría pensar, no sé, en ese punto de otro tipo de problemas, ¿no? Fracturas, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo es que una sí moleste, la otra no? Ahora, ¿qué otra prueba puedo utilizar? Prueba de cavidad. Esta prueba de cavidad no es de mis favoritas, no me gusta demasiado, pero sin embargo está redactado en la literatura. Es hacer una cavidad sin anestesia en el diente, buscando la sensibilidad. Si el paciente trae dolor, entonces esta prueba de cavidad nos indica que pues el diente está vital, pero no nos dice de qué tipo vital, reversible, irreversible, sintomática o asintomática. Entonces, yo les voy a aconsejar una opción B de cómo hacer esto. Si se presenta el molar, primero remueva la restauración. O sea, si usted quita el SOE, no va a pasar absolutamente nada. No le va a doler, pues. Remueve la restauración. Ya que removió la restauración, ahora sí, el test de sensibilidad en la base de esa restauración o el piso de esa cavidad, porque es la zona que está muy en contacto con la pulpa. ¿Qué es lo que buscamos? Revisar el estado pulpar. Ahora, ¿qué otra perdón, qué otra prueba especial tenemos? Anestesia selectiva. Cuando tenemos problemas para revisar un diente sospechoso y usted ya agotó el recurso de percusión, de prueba de mordida, y aún así el paciente no logra identificar y dice, pero ¿por qué no logra identificar? Usted realiza una prueba de anestesia selectiva en el diente que considera que es el sospechoso. Y si esto resuelve el dolor, repite la prueba de mordida, repite la prueba de percusión, repite la prueba de palpación periapical y efectivamente desaparece el dolor, entonces estamos ante una situación en la cual pues hemos acertado en el diagnóstico o el diente problema gracias a anestesiar el diente de manera interligamentaria, lo cual hace que no me replique el dolor. Otra prueba complementaria, pruebas especiales, la transiluminación. Recordando cómo tiene que hacer esta prueba especial, siempre menos de 10 segundos, evitando el sobrecalentamiento del esmalte y la dentina. Muy importante. ¿Para qué nos va a servir? Para revisar dientes agrietados, para rever fisuras, inclusive para ver fracturas, problemas de discromía. Y ya casi llegando a las últimas herramientas diagnósticas, tenemos la tinción, ¿no? Hace rato lo mencioné, pero ahorita aquí ya estamos llegando a la tinción. Entonces, recordando algunos ejemplos que ya he dicho, imaginemos que usted utiliza la prueba de mordida con la canastilla o si te encontró el tooth glue y el paciente muerde aquí, no duele. Muerde aquí, duele. ¿Qué significa ahí? Problemas de deflexión cuspidia.
porque ese diente o ese molar que se ve en la fotografía inferior, ¿sí? Está prácticamente agrietado de lado a lado. Muerde en el lado mesial, no duele. Muerde en el lado distal, duele. Lo mismo sucede con el diente, la figura que está en la parte de arriba. Ya una vez teñido, me dice que está fisurado. Usted muerde cerca de la fisura, duele, duele, por supuesto. Entonces, si se dan cuenta, cada prueba no nos dice el diagnóstico por sí solo, sino es la ayuda de una, dos, tres, cuatro o todas las herramientas diagnósticas. ¿Sí? No obedece a una sola. Una sola nos da un parámetro y como buenos clínicos nos debe de permitir diferenciar o poder discernir entre, esto es, o no sé, una prueba que amerita la prueba de tinción, o amerita la prueba de transiluminación, o amerita la anestesia selectiva. Entonces, para establecer el diagnóstico es un conglomerado de muchas cosas. Hoy vimos bastantes herramientas diagnósticas que nos van a permitir establecer mejor nuestra terapia o nuestro plan de tratamiento. Si usted establece el origen, establece la etiología y es capaz de remover esa etiología, entonces prácticamente ya conoce todo. Entonces, yo me doy por agradecido con el doctor Jorge por este espacio, por el día de hoy haberme dado esa oportunidad de estar hablando con ustedes. Ya es algo tarde, yo sé que el doctor también tiene muchas cosas que hacer y pues la verdad, muchísimas gracias, doctor. No sé si todavía le puedo ayudar en algo. Si es así, con todo gusto, díganme. No, al contrario, amigo, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu gran ponencia. Vamos ahora a la sección de preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna pregunta, con todo gusto aquí abajo puede dejarla para que el doctor Neftali por aquí nos apoye. Vamos a esperar 2 minutitos, amigo, para ver si alguien tiene alguna duda o pregunta. Y pues nuevamente agradecerte tu tiempo. Desde Oaxaca estás, ¿verdad? Bueno, en ese momento no estoy en Oaxaca, estoy fuera, salí a Puebla por cuestión de unos cursos, pero yo soy originario de la costa en Oaxaca, pero toda la práctica la tenemos allá en Pochutla, y ya sabes que tienes un amigo, ahí está tu casa de manera humilde, pero ya sabes que pues nos vamos a la playa, de eso ya me encargo yo. Si en algún momento te decides venir por acá, ya sabes, con todo gusto. Muchísimas gracias, amigo. De igual manera, acá en Monclova tienes tu casa, con el gusto de estar para acá. Vamos a esperar si alguien tiene alguna duda, pregunta, comentario. Veo por aquí que no han puesto por aquí nada. Todo está muy Y pues claro. sí, todo excelente. La verdad que nos encantó. Me gustaría tenerte nuevamente. Vamos a platicar ahí qué podemos hacer en conjunto pues para seguir haciendo lo que más nos gusta, ¿verdad? Entonces, doctores que están aquí unidos, muchas gracias por haber asistido a esta segunda plática con el doctor Natalie Rodríguez. Les agradezco que tengan esa iniciativa un viernes por la noche de seguir aprendiendo. Recordemos que todas las pláticas son totalmente gratuitas. Nos esforzamos en que ustedes se lleven algo. Siempre me ha gustado eso. Y pues qué bueno que tengan esa iniciativa. Veo por aquí que alguien me está levantando la mano. El doctor Henry, creo que decía. Ujú. Con, con todo gusto, doctor, puedes prender tu micrófono y platicar. Recordemos que estas pláticas son por y para ustedes. Perfecto. Bueno, voy a dar por aquí con los dedos. No hay dudas, todo nos dice excelente plática. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes y el doctor Neftalí por unirse. Nos vemos próximamente en la tercera sesión. Estén al pendiente de las historias y les recomiendo que se unan al canal de difusión en donde podrán encontrar por ahí todos los acceso de todas las pláticas pendientes. Si alguien entró tarde o le gustaría volver a repetir esta gran ponencia, con todo gusto se puede suscribir a mi canal de YouTube y próximamente la podrán encontrar.
Amigo Neftali, muchísimas gracias nuevamente. Te agradezco mucho tu tiempo, tu gran ponencia y espero próximamente conocernos en persona. Claro que sí, viejo. Aquí andamos, ya sabes. Perfecto. Bueno, que tengan una excelente noche de viernes, que tengan un bonito fin de semana. Nos vemos próximamente y pues muchas gracias.